En aquel tiempo, en que el pueblo de Israel vivía bajo el dominio del Imperio Romano, había una gran expectativa, un anhelo profundo en el corazón de los hombres y mujeres que esperaban al Mesías prometido desde hacía siglos. Las profecías de Isaías, de Miqueas, de Daniel y de tantos otros resonaban como una esperanza que nunca se apagaba. El pueblo gemía bajo el peso de la opresión. Los sacerdotes aguardaban señales, los escribas discutían los tiempos, y los corazones sencillos anhelaban la redención. En medio de esta espera silenciosa, Dios comenzó a mover su plan eterno, un plan diseñado desde antes de la fundación del mundo. Un sacerdote llamado Zacarías servía en el templo cuando el ángel Gabriel se le apareció. Zacarías y su esposa Elisabet eran justos pero ancianos y no habían tenido hijos. El mensajero celestial le anunció que tendrían un hijo y que se llamaría Juan, aquel que prepararía el camino del Señor. El corazón de Zacarías dudó y por su incredulidad quedó mudo hasta el cumplimiento de la palabra. Pero Dios mostró su fidelidad y en el tiempo señalado Elisabet concibió y la promesa de Dios comenzó a cumplirse. 6 meses después, aquel mismo ángel Gabriel descendió del cielo y visitó a una joven virgen en Nazaret, llamada María. Era humilde, de corazón puro, desposada con un hombre justo llamado José, de la casa de David. El ángel le dijo: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendrá fin». María, conmovida y asombrada, preguntó cómo sería posible aquello siendo ella virgen. Gabriel le explicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella, y el poder del Altísimo la cubriría con su sombra. Entonces María, con humildad y fe, respondió: «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y en ese instante, el milagro más grande de la historia comenzó a gestarse en su vientre. El Verbo eterno se hizo carne. María visitó a su prima Elisabet, y al entrar en su casa el niño en el vientre de Elisabet saltó de gozo. Y Elisabet, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí?». María respondió con un cántico glorioso, alabando a Dios por haber mirado su pequeñez y por exaltar a los humildes. Era el Magnificat, un canto de victoria que anunciaría el inicio de la salvación. Pasaron los meses, y cuando se cumplió el tiempo, nació Juan, el hijo de Zacarías y Elisabet. En el momento de su circuncisión, todos esperaban que lo llamaran por el nombre de su padre, pero Elisabet dijo: «Se llamará Juan». Como nadie lo entendía, preguntaron a Zacarías y él escribió en una tablilla: «Su nombre es Juan». En ese instante su boca se abrió, y lleno del Espíritu Santo profetizó diciendo: «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo». En esos días, un decreto del emperador César Augusto ordenó que todos fueran empadronados. José, siendo de la casa de David, subió de Nazaret a Belén con María, que estaba encinta, y fue allí, en la humildad de un establo, porque no había lugar en la posada donde el Hijo de Dios nació. María lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre. En esa noche santa, mientras la ciudad dormía, los cielos se abrieron sobre los campos y un ángel anunció a los pastores: «No teman, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esta será la señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre». De pronto, una multitud de ángeles apareció alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Los pastores fueron presurosos, encontraron al niño y a sus padres, y llenos de gozo contaron lo que habían visto y oído.
El humilde pesebre se convirtió en el trono del Rey de Reyes, y aunque el mundo no lo reconoció, el cielo entero celebraba. Tiempo después, sabios de Oriente llegaron guiados por una estrella. Buscaron al rey de los judíos recién nacido y llevaron presentes de oro, incienso y mirra. Estos dones no eran simples regalos, sino símbolos proféticos. El oro para reconocer su realeza, el incienso para honrar su divinidad y la mirra para anunciar su sacrificio. Herodes, temeroso de perder su trono, intentó engañarlos y luego desató una masacre contra los niños de Belén. Pero José, advertido en sueños, tomó a María y al niño y huyó a Egipto, donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo dicho por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Con el tiempo regresaron y se establecieron en Nazaret, y así se cumplió otra palabra profética, que sería llamado Nazareno. El niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios reposaba sobre él. Aquel que había nacido en la humildad de un pesebre, aquel que fue adorado por pastores y sabios, estaba destinado a transformar la historia de la humanidad. El cielo lo reconocía, los profetas lo habían anunciado, y el tiempo de la salvación ya había llegado. La historia apenas comenzaba, pero en esos primeros años ya se podía ver la mano de Dios cumpliendo su plan perfecto. El Mesías había venido, no en palacios ni entre ejércitos, sino en la sencillez de un niño, para traer luz a los que estaban en tinieblas y esperanza a los corazones cansados. El niño Jesús crecía en Nazaret bajo el cuidado de José y María. No era un niño común, porque aunque su nacimiento había sido humilde, el cielo entero lo había señalado como el Salvador. La Escritura dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Pasaban los años, y el hogar en Nazaret se convirtió en el escenario de la vida oculta del Hijo de Dios, donde aprendía los oficios sencillos, la obediencia y la humildad. Allí, en la carpintería de José, entre maderas y herramientas, crecía aquel que un día levantaría un reino eterno. Cuando tenía 12 años, sus padres subieron con él a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, como era costumbre. Después de la celebración, al emprender el regreso, José y María pensaron que Jesús estaba entre los familiares y conocidos. Pero al no hallarlo, lo buscaron angustiados durante 3 días. Finalmente, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. María, conmovida y preocupada, le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Jesús le respondió: ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ellos no comprendieron del todo sus palabras, pero María guardaba todo en su corazón. Y así Jesús volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a sus padres, creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pasaron muchos años en silencio. Nazaret fue testigo de su vida sencilla, de su obediencia y de su preparación en lo secreto. No se registran milagros ni discursos en ese tiempo, porque había un propósito. El Hijo de Dios se hacía plenamente hombre, aprendiendo la vida cotidiana, esperando la hora señalada por el Padre. El cielo aguardaba, y la creación entera esperaba el momento en que la voz del Mesías resonara por primera vez en público. Mientras tanto, en el desierto de Judea apareció Juan, el hijo de Zacarías e Isabel, aquel que había sido anunciado como el precursor del Mesías. Vestido con piel de camello y comiendo langostas y miel silvestre, predicaba con voz poderosa: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado».
Multitudes salían a escucharlo y eran bautizadas en el río Jordán, confesando sus pecados. Juan era la voz que clamaba en el desierto, preparando el camino del Señor, enderezando sus sendas. Los profetas lo habían anunciado, y ahora su voz encendía los corazones, llamando a Israel a volverse a Dios. Un día, en medio de la multitud, Jesús vino desde Galilea al Jordán para ser bautizado por Juan. El profeta lo reconoció y se resistió, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús le respondió: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Entonces Juan lo bautizó, y cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Era la confirmación del Padre, la unción del Espíritu y la presentación pública del Mesías. Después del bautismo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. 40 días y 40 noches estuvo allí ayunando, en soledad, enfrentando la prueba. Entonces el tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Pero Jesús respondió con la Escritura: «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el diablo lo llevó al pináculo del templo y le dijo: «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti». Jesús contestó: «Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios». Finalmente lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, diciendo: «Todo esto te daré si postrado me adoras». Jesús lo reprendió con autoridad: «Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Entonces el diablo lo dejó, y ángeles vinieron y le servían. El Hijo de Dios había vencido en la prueba, mostrando que no vino a usar su poder para sí mismo, sino a obedecer plenamente al Padre. Al regresar del desierto, lleno del Espíritu Santo, Jesús comenzó a llamar a sus primeros discípulos. A orillas del Jordán, Juan el Bautista lo señaló diciendo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». 2 de sus discípulos, Andrés y otro, siguieron a Jesús y se quedaron con él aquel día. Andrés corrió a buscar a su hermano Simón y lo llevó ante Jesús, quien le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas», que significa Pedro. Después llamó a Felipe, y Felipe buscó a Natanael diciéndole: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret». Natanael dudó y preguntó: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Felipe simplemente le dijo: «Ven y ve». Cuando Jesús lo vio venir, declaró: «He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño». Natanael, sorprendido, preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús respondió: «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Entonces Natanael confesó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Así comenzó la preparación del ministerio. El niño que había nacido en Belén, crecido en Nazaret y probado en el desierto, ahora estaba listo para anunciar el reino. El tiempo de espera había terminado. La voz del Mesías estaba por resonar en las aldeas y ciudades, y la historia de la salvación comenzaba a desplegarse con poder. El Verbo eterno se había hecho carne, y ahora caminaría entre los hombres, llamando a los humildes, sanando a los enfermos y proclamando la buena noticia de Dios. El cielo y la tierra estaban a punto de ser testigos del ministerio más grande de todos los tiempos. Después de su bautismo en el Jordán y la victoria en el desierto sobre las tentaciones del enemigo, Jesús comenzó a manifestar su gloria públicamente. El inicio de su ministerio fue en Galilea, una región humilde,
poblada por pescadores y campesinos, donde el corazón de la gente estaba abierto a escuchar palabras de esperanza. Allí, en medio de la sencillez, el Hijo de Dios decidió comenzar a mostrar quién era realmente. El primer signo de su poder ocurrió en unas bodas en Caná de Galilea. Jesús estaba allí con su madre y con sus discípulos, celebrando la unión de una pareja. En medio de la fiesta, el vino se acabó, lo que era una gran vergüenza para los anfitriones. María, su madre, se acercó y le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, aún no ha llegado mi hora». Pero María, confiada en lo que él podía hacer, dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra llenas de agua, usadas para la purificación de los judíos. Jesús ordenó que las llenaran hasta arriba y luego dijo: «Saquen ahora y llévenlo al maestro de ceremonias». Cuando éste probó el agua hecha vino, se sorprendió, porque era el mejor vino servido al final de la fiesta. Este fue el primer milagro de Jesús, y con él manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvo allí algunos días. Más tarde subió a Jerusalén para la Pascua, y al entrar en el templo vio a los vendedores de animales y a los cambistas de dinero. Con celo por la casa de su padre, hizo un azote de cuerdas y echó a todos fuera. Volcó las mesas de los cambistas y les dijo: «No hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Los judíos le preguntaron qué señal mostraba para hacer aquello, y Jesús respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré». Ellos pensaron que hablaba del templo de piedra, pero él hablaba de su cuerpo. Desde ese momento comenzó a mostrar que había venido a establecer algo nuevo, un templo espiritual, no hecho por manos humanas. En Jerusalén, muchos creyeron al ver las señales que hacía, pero Jesús no se confiaba de ellos, porque conocía lo que había en el corazón de cada hombre. Entre los que lo buscaban estaba un fariseo llamado Nicodemo, maestro en Israel. Fue de noche para hablar con él, reconociendo que Jesús venía de Dios, porque nadie podía hacer los milagros que él hacía si Dios no estuviera con él. Jesús le dijo: «De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo se sorprendió y preguntó cómo podía un hombre viejo nacer de nuevo. Jesús le explicó que era necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino, porque lo nacido de la carne es carne, y lo nacido del Espíritu es espíritu. Entonces le reveló el misterio del amor de Dios con palabras eternas. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de estas cosas, Jesús volvió a Galilea y comenzó a predicar diciendo: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado». Su voz resonaba con autoridad, no como la de los escribas, sino como alguien que hablaba desde lo alto. En la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, se levantó para leer el rollo del profeta Isaías. Desenrolló el libro y leyó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año agradable del Señor». Luego enrolló el libro, se sentó y dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes». Todos se maravillaban, pero también se ofendieron, porque no podían creer que el hijo de un carpintero fuera el Mesías. Al rechazarlo, Jesús les recordó que los profetas tampoco fueron honrados en su propia tierra. Entonces lo llevaron hasta la cima de un monte para despeñarlo, pero él pasó por en medio de ellos y se fue.
se estableció en Capernaum, junto al mar de Galilea, y desde allí comenzó a llamar a sus discípulos. Caminando por la orilla, vio a Simón Pedro y a Andrés echando la red en el mar, y les dijo: «Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres». Ellos dejaron inmediatamente sus redes y lo siguieron. Más adelante encontró a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban remendando sus redes, y también los llamó, y dejando todo, lo siguieron. Así se formaba el grupo de los que serían testigos de su gloria. En la sinagoga de Capernaum enseñaba con autoridad, y la gente quedaba asombrada. Allí expulsó a un espíritu inmundo de un hombre, y todos se preguntaban quién era aquel que con una palabra daba órdenes a los demonios y le obedecían. Luego entró en casa de Simón Pedro, cuya suegra estaba enferma con fiebre, y la sanó. Esa misma tarde le trajeron a muchos enfermos y endemoniados, y él los sanó a todos. Su fama comenzó a extenderse por toda Galilea. En medio de la multitud que lo seguía, un leproso se postró ante él, diciendo: «Señor, si quieres, puedes limpiarme». Jesús, movido a compasión, extendió su mano, lo tocó y dijo: «Quiero, sé limpio». Y al instante, la lepra desapareció. Otro día, algunos hombres trajeron a un paralítico cargándolo en una camilla, pero como no podían entrar por la multitud, lo subieron al techo y lo bajaron delante de Jesús. Al ver su fe, dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los fariseos murmuraban pensando que solo Dios podía perdonar pecados, pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». El paralítico se levantó y glorificó a Dios. Con estos milagros y enseñanzas, Jesús comenzaba a mostrar el poder del reino. No solo predicaba con palabras, sino que sus obras confirmaban que el Espíritu de Dios estaba en él. Los enfermos eran sanados, los endemoniados liberados, los corazones quebrantados restaurados, y las multitudes se maravillaban de aquel que hablaba como nadie lo había hecho antes. El inicio de su ministerio en Galilea fue como una luz que comenzó a brillar en medio de la oscuridad. Los humildes lo recibían con gozo, los necesitados encontraban alivio, y los discípulos aprendían a dejarlo todo para seguirlo. El Hijo de Dios había comenzado a caminar entre su pueblo, y cada palabra y cada acto revelaban que el reino de los cielos había llegado. El ministerio de Jesús en Galilea continuaba creciendo. Sus palabras llenaban de esperanza a los corazones, y sus milagros atraían a multitudes cada vez más grandes. Pero llegó un momento en que quiso involucrar más directamente a sus discípulos en la misión. Después de haberlos instruido, después de haberlos visto caminar a su lado y contemplar sus obras, los reunió y les dio poder y autoridad para sanar enfermos, echar fuera demonios y anunciar que el reino de Dios se había acercado. Los envió de dos en dos, sin llevar alforja ni dinero, confiando únicamente en la provisión del Padre y en la hospitalidad de quienes recibieran el mensaje. Les advirtió que serían rechazados en algunos lugares, pero que no se desanimaran, porque no iban en su propio nombre, sino en el del Dios vivo. Ellos salieron obedientes, y lo que vieron transformó sus vidas. Los enfermos eran sanados, los cautivos eran libres, los corazones endurecidos se quebrantaban ante el anuncio del reino. Cuando regresaron a dar cuentas a Jesús, venían llenos de gozo, testificando que aún los demonios se les sujetaban en su nombre. Jesús los escuchó y les dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan,
sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Con estas palabras, Jesús les recordó que la verdadera victoria no estaba en los milagros, sino en la salvación eterna que el Padre había preparado para ellos. Las multitudes seguían creciendo, y en una ocasión, al otro lado del mar de Galilea, se congregaron alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Habían seguido a Jesús porque habían visto sus señales y escuchado sus enseñanzas. Al caer la tarde, los discípulos le dijeron que despidiera a la gente para que fueran a buscar comida en las aldeas cercanas. Pero Jesús les sorprendió diciendo: «Dadles vosotros de comer». Ellos se miraron unos a otros, confundidos, porque no tenían recursos suficientes. Solo un muchacho tenía 5 panes de cebada y 2 peces pequeños. Era poco, casi nada para tanta gente. Pero Jesús tomó aquel ofrecimiento sencillo, hizo que la multitud se sentara en grupos, levantó sus ojos al cielo, dio gracias y comenzó a partir los panes y los peces. Lo que sucedió después fue un milagro de multiplicación. El pan no se agotaba, el pescado no se terminaba. Los discípulos distribuían y seguía habiendo más, hasta que toda la multitud comió y se sació. Al final, recogieron 12 cestas llenas de lo que sobró. Con ese signo Jesús no solo mostró su poder, sino que reveló que Él era el verdadero pan de vida, el que sacia el hambre más profunda del ser humano, no solo con alimento físico, sino con la plenitud de la vida eterna. Este milagro impactó tanto a la gente que muchos quisieron hacerlo rey por la fuerza. Veían en él al líder que podía resolver sus necesidades materiales y librarlos de la opresión romana. Pero Jesús no vino para levantar un reino terrenal, sino para establecer el reino de Dios. Se apartó a la montaña para orar, porque su misión no estaba guiada por los aplausos de las multitudes, sino por la voluntad del Padre. Esa misma noche, los discípulos cruzaban el mar en una barca, luchando contra el viento contrario. Estaban cansados y temerosos cuando de pronto vieron a Jesús caminando sobre las aguas hacia ellos. El miedo los hizo gritar, pensando que era un fantasma. Pero Él les habló con ternura y autoridad. «¡Ánimo! Soy yo, no temáis». Pedro, con fe mezclada de duda, dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús lo llamó, y Pedro comenzó a caminar sobre el agua. Pero al ver el viento fuerte, dudó y comenzó a hundirse, clamando: «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento se calmó, y los que estaban con él lo adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». En otra ocasión, Jesús se retiró con sus discípulos a una región apartada, cerca de Cesarea de Filipo. Allí les preguntó: «¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?». Ellos respondieron: «Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o alguno de los profetas». Entonces Jesús les hizo la pregunta más importante: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Simón Pedro respondió con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús lo bendijo y le dijo que esa revelación no provenía de carne ni sangre, sino del Padre que está en los cielos. Fue un momento clave en el que los discípulos comenzaron a comprender más profundamente quién era su Maestro y qué significaba seguirlo. Poco después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a un monte alto. Allí, delante de ellos, se transfiguró. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aparecieron Moisés y Elías conversando con él, y una nube luminosa los cubrió. De la nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd».
Los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de temor, pero Jesús se acercó, los tocó y les dijo: «Levantaos y no temáis». Esa visión gloriosa fue un anticipo de su gloria celestial, una confirmación de que en él se cumplía la ley y los profetas, y de que el camino que seguiría, aunque difícil, estaba lleno de la presencia y aprobación del Padre. Sin embargo, a medida que su ministerio avanzaba, también aumentaba la oposición. Los fariseos y líderes religiosos, celosos de su autoridad y temerosos de perder su poder, lo vigilaban de cerca y buscaban motivos para acusarlo. No podían negar sus milagros, pero cuestionaban su origen, diciendo que obraba por el poder de Satanás. Jesús les respondió con firmeza, enseñando que un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. La luz se hacía cada vez más evidente, pero las tinieblas comenzaban a reaccionar con mayor fuerza. En medio de todo, Jesús seguía revelando la compasión y la verdad del reino. Alimentaba a las multitudes, consolaba a los quebrantados, levantaba a los pequeños y revelaba a sus discípulos la grandeza de su misión. Cada paso lo acercaba más al destino final, Jerusalén, donde entregaría su vida por amor. El ministerio de Jesús había llegado a un punto decisivo. Después de recorrer aldeas y ciudades, sanar enfermos, libertar cautivos y anunciar con poder la llegada del reino de Dios, sabía que se acercaba la hora más importante de su misión. Desde entonces comenzó a hablar con más claridad a sus discípulos, anunciándoles que era necesario subir a Jerusalén, sufrir mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, ser rechazado y finalmente ser entregado a la muerte, pero que al tercer día resucitaría. Aquellas palabras eran demasiado difíciles para ellos, y aunque escuchaban, sus corazones estaban turbados porque no podían comprender cómo el Mesías podía hablar de sufrimiento y de cruz. En el camino hacia Jerusalén continuaba obrando milagros y enseñanzas. Multitudes seguían acompañándolo, y entre ellos un día se le acercó un joven rico, preguntándole qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le recordó los mandamientos, y el joven respondió que los había guardado desde su juventud. Entonces Jesús lo miró con amor y le dijo: «Una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme». Pero aquel hombre se entristeció, porque tenía muchas riquezas y no pudo desprenderse de ellas. Jesús aprovechó ese momento para enseñar a sus discípulos que no son los tesoros terrenales los que abren las puertas del reino, sino un corazón dispuesto a rendirse totalmente al Padre. Al acercarse a Jerusalén, pasando por Jericó, ocurrió uno de los milagros más conmovedores. Un ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó que Jesús pasaba, comenzó a clamar: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba aún más fuerte. Jesús se detuvo, lo mandó llamar y le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego respondió: «Señor, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Y al instante recobró la vista y lo siguió en el camino, glorificando a Dios. Así, entre milagros y enseñanzas, Jesús se aproximaba a la ciudad santa. Cuando estaban cerca, en Betfagé, envió a 2 de sus discípulos con la instrucción de traerle un pollino atado. Ellos obedecieron y trajeron el animal sobre el cual Jesús entró en Jerusalén. Multitudes extendieron sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían delante de él, mientras la multitud clamaba: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Fue la entrada triunfal, el cumplimiento de la profecía de que el rey vendría humilde y montado sobre un asno. La ciudad se conmovió
y todos preguntaban quién era aquel hombre. Las multitudes respondían: «Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea». Al entrar en Jerusalén, lo primero que hizo fue dirigirse al templo. Allí encontró a los cambistas y vendedores que habían convertido la casa de oración en un mercado. Con autoridad volcó las mesas y expulsó a los que compraban y vendían, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Los líderes religiosos se indignaron al ver sus acciones y escuchar a los niños que en el templo gritaban: «Hosana al Hijo de David». Pero Jesús aceptaba esa alabanza, pues sabía que era la voluntad del Padre. Durante los días siguientes enseñaba en el templo con gran autoridad. Contaba parábolas que confrontaban la hipocresía de los líderes, denunciaba su religiosidad vacía y revelaba la grandeza del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Los fariseos y saduceos intentaban tenderle trampas con preguntas difíciles, pero una y otra vez sus respuestas llenas de sabiduría dejaban a todos maravillados. Al mismo tiempo, anunciaba a sus discípulos los tiempos futuros, profetizando la destrucción del templo y la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo comenzaron a conspirar abiertamente para matarlo. La popularidad de Jesús entre las multitudes los preocupaba y buscaban un modo de entregarlo sin provocar un alboroto. En ese ambiente de tensión se acercaba la fiesta de la Pascua, y Jesús se reunió con sus discípulos para celebrar la última cena. En aquel aposento alto, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio diciendo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo». Luego tomó la copa y dijo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». Con ese gesto instituyó la Santa Cena, un símbolo eterno de su entrega y del pacto de amor entre Dios y la humanidad. En medio de la cena, Jesús les reveló que uno de ellos lo entregaría. El ambiente se llenó de tristeza, y cada uno comenzó a preguntarle si acaso sería él. Judas Iscariote ya había pactado con los sacerdotes para entregarlo, y en aquella noche se levantó y salió, consumando su traición. Después de cantar los himnos, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní. Allí, en la soledad de la noche, comenzó a orar con gran angustia, sabiendo que la hora había llegado. Su alma estaba tan afligida que sudaba como gotas de sangre. Clamó al Padre diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». 3 veces oró así, mientras sus discípulos dormían, incapaces de velar con él. Fue en ese lugar donde entregó su voluntad por completo, aceptando la cruz que lo esperaba. No pasó mucho antes de que llegara Judas, acompañado de una multitud con espadas y palos. Con un beso señaló a Jesús, y los soldados lo prendieron. Los discípulos atemorizados huyeron, y Jesús fue llevado prisionero. Así comenzaba la última etapa de su misión, la que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Jesús continuaba recorriendo las aldeas y pueblos de Galilea, y con cada paso su fama se extendía aún más. La gente acudía de todas partes, trayendo a los enfermos, a los endemoniados, a los cojos y a los ciegos, y él, con compasión, los sanaba a todos. La multitud se agolpaba a su alrededor con tanta fuerza que muchas veces apenas podía entrar en las aldeas sin causar un alboroto. Pero Jesús no buscaba el aplauso humano, sino cumplir la voluntad de su Padre. Por eso, de madrugada, antes de que el sol asomara, se retiraba a lugares solitarios para orar. Allí, en la intimidad con el Padre, encontraba la fuerza y la dirección para cada jornada. En una ocasión, mientras enseñaba en una casa en Capernaum, la multitud era tan grande que no quedaba espacio ni en la puerta. Entonces, 4 hombres llegaron trayendo a un paralítico en una camilla.
Pero al no poder entrar, subieron al techo, lo abrieron y bajaron al enfermo delante de Jesús. La fe de aquellos hombres conmovió al maestro, y dirigiéndose al paralítico le dijo: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Los escribas que estaban presentes murmuraron en sus corazones: «¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús, conociendo sus pensamientos, les preguntó: «¿Qué es más fácil, decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Y el hombre inmediatamente se levantó y salió en presencia de todos. El asombro fue tal que glorificaban a Dios diciendo: «Nunca hemos visto cosa igual». Después de esto, Jesús salió de nuevo junto al mar, y allí vio a Leví, también llamado Mateo, sentado en el banco de los tributos. Le dijo: «Sígueme». Y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Más tarde, en casa de Mateo, Jesús se sentó a la mesa con muchos publicanos y pecadores, lo que escandalizó a los fariseos. Pero él les respondió: «No he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Con estas palabras dejaba claro que su misión no era para los autosuficientes, sino para los que reconocen su necesidad de salvación. Su enseñanza, sus milagros y su autoridad despertaban cada vez más la oposición de los líderes religiosos. Cuestionaban por qué sanaba en sábado, por qué comía con pecadores, por qué sus discípulos no ayunaban como los fariseos. Pero Jesús, con paciencia y firmeza, les mostraba que el vino nuevo no puede contenerse en odres viejos, que Él traía algo mayor, un nuevo pacto que no podía encasillarse en las estructuras rígidas de la tradición humana. En medio de todo esto, multitudes lo seguían con hambre de escuchar su palabra. Y así fue como, al verlos como ovejas sin pastor, subió a un monte, se sentó y comenzó a enseñarles lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. Allí proclamó bienaventurados a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia, a los misericordiosos, a los limpios de corazón, a los pacificadores y a los perseguidos por causa de la justicia. Sus palabras eran fuego y vida, pues enseñaba con autoridad, no como los escribas. Ese día Jesús reveló que su reino no era de poder terrenal, sino de transformación del corazón. Dijo a sus seguidores: «Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo». Les llamó a amar no solo a los que los amaban, sino también a sus enemigos, a orar en secreto al Padre, a confiar en la provisión divina y a edificar sus vidas sobre la roca de su palabra. El Sermón del Monte resonó como un eco eterno que hasta hoy continúa desafiando y transformando vidas. El poder y la gracia de Jesús seguían manifestándose en cada encuentro, y Galilea se convirtió en testigo de una luz que no podía ocultarse. La semilla del reino estaba siendo sembrada en los corazones, y aunque muchos no lo comprendían del todo, la historia había cambiado para siempre, porque el Hijo de Dios caminaba entre ellos, lleno de compasión, verdad y gloria. Después de haber entrado en Jerusalén y de haber enseñado con autoridad en el templo, Jesús regresó a Galilea para continuar su ministerio entre la gente sencilla y los corazones hambrientos de verdad. Cada día se reunían multitudes, y él, con compasión, sanaba enfermos, enseñaba en parábolas y manifestaba la gloria del reino de Dios. La fama de sus obras se extendía por toda la región y más allá, y la gente lo seguía con esperanza, buscando sanidad y liberación. En una ocasión, después de enseñar a la multitud junto al mar, se acercó a una barca y pidió a sus discípulos que la cruzaran al otro lado. Mientras remaban, una tormenta se levantó repentinamente sobre el lago, y las olas azotaban la embarcación con fuerza.
Los discípulos, aterrorizados, temieron por sus vidas. En medio del miedo, vieron a Jesús caminando sobre el agua, acercándose a ellos con calma y autoridad. Gritaron de terror pensando que era un fantasma, pero él les habló: «Ánimo, soy yo, no temáis». Pedro, impulsado por la fe y el asombro, le pidió caminar hacia él sobre las aguas. Pedro comenzó a andar, pero al sentir el viento y la fuerza de la tormenta, dudó y comenzó a hundirse. Jesús lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Al subir a la barca, el viento se calmó y los discípulos lo adoraron, reconociendo que verdaderamente era el Hijo de Dios. Otro milagro marcó profundamente la fe de quienes lo seguían. Una vez, al ver que la multitud estaba cansada y hambrienta, Jesús preguntó a Felipe dónde podrían comprar pan para alimentar a tanta gente. Los discípulos estaban abrumados, pues solo contaban con 5 panes y 2 peces de un joven que los ofreció con humildad. Jesús tomó aquellos panes y peces, dio gracias al Padre, los partió y comenzó a repartirlos entre la multitud. Todos comieron y se saciaron, y sobraron 12 cestas llenas de fragmentos. Este acto no solo mostró su poder sobre lo natural, sino que enseñó que Él era el verdadero pan de vida, capaz de satisfacer el hambre más profunda del corazón humano. A medida que sus milagros se multiplicaban, Jesús también enseñaba con claridad y autoridad. Contaba parábolas sobre sembradores, sobre la semilla de mostaza, sobre el tesoro escondido y la perla de gran valor. Sus palabras, sencillas pero llenas de profundidad, abrían los ojos de quienes tenían fe y revelaban los misterios del reino a los humildes, mientras que los corazones orgullosos permanecían cerrados. Enseñaba que la verdadera grandeza no está en el poder o la riqueza, sino en la humildad, la obediencia y el amor a Dios y al prójimo. En otra ocasión, Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. Al ver a aquel hombre, los discípulos preguntaron si su ceguera se debía a pecados propios o de sus padres. Jesús respondió: «Ni él pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios». Con saliva y tierra hizo barro, lo aplicó sobre los ojos del ciego y le dijo que se lavara en el estanque de Siloé. Al volver con la vista, el hombre glorificó a Dios, y todos se asombraron de que un simple acto de obediencia y fe pudiera traer una transformación tan radical. Este milagro causó gran conmoción entre los fariseos, quienes cuestionaban su autoridad y buscaban desprestigiarlo. Pero la verdad del poder de Jesús era evidente para todos los que tenían ojos de fe. Jesús también mostró su compasión y poder sobre la muerte. Cuando la hija de Jairo, un líder de la sinagoga, estaba al borde de la muerte, Jesús fue a su casa y tomó de la mano a la niña, diciendo: «Niña, levántate». Su espíritu volvió, y la niña se levantó, dejando a todos asombrados y glorificando a Dios. Al mismo tiempo, una mujer que había sufrido flujo de sangre durante 12 años tocó el borde del manto de Jesús con fe y fue sanada instantáneamente. Él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Cada milagro no solo curaba cuerpos, sino que abría la puerta al reino, mostrando que la vida en Cristo es abundante y plena. Los discípulos comenzaban a comprender más de su misión y de su identidad. En Cesarea de Filipo, Jesús les preguntó: «¿Quién dicen los hombres que soy yo?». Ellos respondieron con las opiniones de la gente, pero luego les hizo la pregunta crucial: «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?». Pedro respondió con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús lo bendijo y les reveló que esa comprensión provenía del Padre, y que sobre esta fe edificará su iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
Poco después, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a un monte alto. Allí fue transfigurado delante de ellos, su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Aparecieron Moisés y Elías, conversando con él. La nube de la gloria cubrió el monte, y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él escuchad». Los discípulos cayeron atemorizados, pero Jesús los tocó y les dijo: «Levantaos y no temáis». Esta revelación anticipó la gloria de su resurrección y fortaleció a los discípulos para los tiempos difíciles que vendrían. Mientras tanto, la oposición de los líderes religiosos se intensificaba. Los fariseos, saduceos y escribas no podían negar sus milagros, pero conspiraban cada vez con mayor fuerza para eliminarlo. La luz de Jesús brillaba con intensidad, y el mundo comenzaba a ver claramente que aquel que caminaba entre ellos no era un hombre común, sino el Hijo de Dios enviado para salvar, restaurar y traer vida eterna. En medio de esta creciente tensión, Jesús continuó enseñando, sanando y guiando a sus discípulos. Su ministerio era una combinación de autoridad, humildad, compasión y revelación divina. Cada palabra, cada gesto y cada milagro era un anticipo del reino que había venido a establecer, un reino de luz, verdad y vida que ni el pecado ni la muerte podrían derrotar. Galilea se convirtió en testigo de la manifestación del poder de Dios a través de su Hijo, y todos los que tenían ojos para ver y oídos para oír comenzaban a comprender que la esperanza del mundo se encontraba en él. Cuando llegó la hora de cumplir las Escrituras y avanzar hacia el clímax de su ministerio, Jesús se dirigió a Jerusalén con sus discípulos. El aire estaba cargado de expectación, y la noticia de su llegada se extendía por los caminos y aldeas. Multitudes de toda Judea acudían, trayendo ramas de palmera, extendiendo mantos en el camino y clamando: «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Montado sobre un pollino, humilde y glorioso a la vez, entró en la ciudad santa, cumpliendo la profecía de Zacarías, mostrando que su reino no era de este mundo, sino espiritual, eterno y lleno de poder y misericordia. Al llegar al templo, Jesús vio que había sido convertido en mercado. Mesas de cambistas, monedas esparcidas y el bullicio de los vendedores llenaban la casa de oración. Con autoridad y fuego en su espíritu, volcó las mesas y echó fuera a todos los que compraban y vendían, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Sus palabras resonaron con fuerza, y la multitud que lo observaba se maravilló, porque nunca habían visto a nadie actuar con semejante autoridad y verdad. Los líderes religiosos, furiosos, comenzaron a conspirar contra él, temerosos de perder su influencia y poder ante aquel hombre que hablaba y actuaba con el poder del cielo. Durante esos días, Jesús enseñaba sin descanso. Sus parábolas se volvieron más profundas y desafiantes. Habló de los labradores malvados, del buen pastor, de la vid verdadera y de los talentos confiados. Con cada enseñanza, revelaba el corazón del Padre y confrontaba la religiosidad vacía de los fariseos y saduceos. Enseñaba sobre el amor, la justicia, la humildad y la fe viva que transforma vidas. Cada palabra era un llamado a volverse a Dios con todo el corazón, a vivir en plenitud y a buscar primero el reino. En medio de esta actividad, Jesús también anunciaba la venida del sufrimiento y la gloria. Les habló a sus discípulos sobre su pasión, prediciendo que sería traicionado, entregado a manos de los líderes religiosos, condenado a muerte y resucitaría al tercer día. Sus palabras eran difíciles de comprender, y aunque los discípulos escuchaban, sus corazones estaban llenos de temor y confusión.
Sin embargo, Jesús les preparaba para la realidad que los acompañaría, la necesidad de fe, obediencia y perseverancia. Llegó la noche de la Pascua y Jesús se reunió con sus discípulos en el aposento alto para celebrar el Seder. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dijo: «Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado». Luego tomó la copa y dijo: «Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados». Así instituyó la Cena del Señor, un memorial eterno de su entrega, de su amor incondicional y del pacto que sellaba la salvación de la humanidad. Durante la cena, les reveló que uno de ellos lo entregaría. La tristeza llenó el aposento y cada uno comenzó a preguntarle si sería él. Judas Iscariote, que ya había pactado con los sumos sacerdotes, se levantó y salió, consumando la traición que marcaría el inicio del arresto de Jesús. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, un lugar apartado donde el silencio y la soledad lo envolvían. Allí oró con profundo dolor y fervor, sudando gotas de sangre, mientras clamaba al Padre: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». 3 veces se postró en oración, mostrando su humanidad y su obediencia total al plan del Padre. Sus discípulos, agotados por el sueño, no pudieron velar con él. En ese momento se reveló plenamente la tensión entre la divinidad y la humanidad de Jesús, y su entrega se convirtió en el ejemplo supremo de amor y obediencia. Llegó Judas con una multitud armada de espadas y palos. Se acercó a Jesús y lo señaló con un beso, marcando la traición. Los discípulos, aterrados, huyeron, dejando solo al Maestro, quien fue arrestado con serenidad y sin resistencia. Los soldados lo llevaron ante los sumos sacerdotes, donde comenzó el proceso lleno de acusaciones falsas y engaños. Cada palabra y acción de Jesús estaba guiada por la verdad, pero los hombres que lo juzgaban no podían ver más allá de su envidia y miedo. El juicio continuó durante la noche, y al amanecer fue presentado ante Pilato. Los líderes religiosos insistían en su condena a muerte y la multitud, instigada, gritaba: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato, viendo que no había culpa en él, buscó liberarlo, pero el clamor del pueblo y la presión de los sacerdotes prevalecieron. Jesús, con serenidad y dignidad, fue entregado para ser crucificado, cumpliendo las profecías y sellando el camino hacia la redención de la humanidad. Así, los últimos días, antes de la pasión, mostraron la determinación de Jesús de cumplir la voluntad del Padre, su amor inquebrantable por los hombres y la luz que brillaba incluso en medio de la traición, la injusticia y la violencia. Cada enseñanza, cada milagro, cada acto de compasión y autoridad preparaba el mundo para el momento supremo. La cruz, la muerte y la resurrección que traerían salvación eterna a todos los que creyeran. Jesús fue entregado a los soldados romanos, quienes lo llevaron al pretorio para ser escarnecido y maltratado. Le despojaron de sus ropas, lo azotaron con látigos que desgarraban su carne. Colocaron sobre su cabeza una corona de espinas y lo vistieron con un manto púrpura, burlándose de él mientras decían: «Salve, Rey de los judíos». Lo golpeaban, escupían sobre él y le rendían falsa adoración. En medio del dolor y la humillación, Jesús permanecía en silencio, cumpliendo la profecía del siervo sufriente que como cordero fue llevado al matadero sin abrir su boca. Luego le entregaron la cruz para que la cargara hasta el Gólgota, el lugar de la calavera. El peso del madero, sumado al agotamiento y las heridas, hizo que cayera varias veces en el camino. Un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarle a llevar la cruz.
Las mujeres de Jerusalén lloraban por él, pero Jesús, con amor, les dijo: «No lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos». Su mirada seguía puesta en el propósito eterno, en la salvación que estaba a punto de consumar. Al llegar al Calvario, lo despojaron de sus vestiduras y lo clavaron en la cruz entre dos malhechores, cumpliendo la escritura que decía: «Fue contado con los transgresores». Sobre su cabeza colocaron un letrero que decía: «Jesús Nazareno, Rey de los Judíos». Los que pasaban lo injuriaban diciendo: «Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz». Los líderes se burlaban: «A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse». Incluso uno de los malhechores lo insultaba, pero el otro, con fe, dijo: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, con misericordia infinita, le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». En medio del tormento, Jesús pronunció palabras de perdón y amor: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Al ver a su madre junto a la cruz y al discípulo amado, dijo: «Mujer, he ahí tu hijo», y al discípulo: «He ahí tu madre», entregándolos el uno al otro en un acto de cuidado y ternura. Luego, cerca de la hora novena, clamó con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Finalmente, sabiendo que todo se había cumplido, dijo: «Consumado es», e inclinando la cabeza entregó el espíritu. En ese instante la tierra tembló, las rocas se partieron, y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, señalando que el acceso al Padre quedaba abierto por medio del sacrificio perfecto del Hijo. El centurión romano, al ver lo sucedido, exclamó: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». José de Arimatea, un discípulo secreto, pidió el cuerpo de Jesús y lo colocó en un sepulcro nuevo, envuelto en lino y con una gran piedra sellando la entrada. Las mujeres observaron dónde fue puesto, llenas de tristeza y dolor. El tercer día, cuando aún estaba oscuro, las mujeres fueron al sepulcro para ungir su cuerpo, pero encontraron la piedra removida y el sepulcro vacío. Un ángel les anunció: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado». Ellas corrieron a anunciarlo a los discípulos, que al principio no creyeron, pero Pedro y Juan corrieron al sepulcro y vieron los lienzos en el suelo. El corazón comenzó a llenarse de esperanza. La muerte había sido vencida. Jesús mismo se apareció primero a María Magdalena, quien lloraba en el huerto. Al escuchar su voz llamándola por su nombre, «María», lo reconoció y exclamó: «Raboni». Luego se mostró a los discípulos en el camino a Emaús, caminando con ellos y explicándoles las Escrituras. Al partir el pan, sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. Más tarde, estando los discípulos reunidos, Jesús se presentó en medio de ellos y dijo: «Paz a vosotros». Les mostró sus manos y su costado, y soplando sobre ellos les dijo: «Recibid el Espíritu Santo». Durante 40 días Jesús se apareció a muchos, confirmando su resurrección con pruebas incontables. Les habló del reino de Dios y les encomendó la misión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Finalmente, en el Monte de los Olivos, levantó sus manos, los bendijo y fue llevado al cielo, mientras una nube lo ocultaba de su vista. 2 ángeles se presentaron y dijeron: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir». La cruz no fue el final, sino la victoria. La tumba vacía proclamó que la muerte fue derrotada y que la vida eterna está asegurada para todos los que creen en Él. La historia del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su resurrección y ascensión, reveló el amor más grande que jamás se ha manifestado sobre la tierra.
Y así, la buena noticia del Evangelio comenzó a extenderse desde Jerusalén hasta los confines del mundo, llevando luz, esperanza y salvación a toda la humanidad.